Hola, larga vida y prosperidad. Bueno, pues en este primer vídeo del tema de óptica geométrica vamos a ver unos preliminares. Vamos a explicar qué es un sistema óptico, vamos a explicar cómo clasificamos las imágenes y el criterio de signos que vamos a utilizar luego para deducir la ecuación del dioptrio esférico. Así que nada, toma notas, apuntes y prepárate. Un sistema óptico es un conjunto de superficies que separan medios con diferentes índices de refracción, donde la luz se puede reflejar o refractar. Por ejemplo, aquí tenemos varios medios. Tenemos este primer zona de aire de delante, luego tenemos aquí un cristal formado por dos, o delimitado por dos superficies. A continuación hay otra zona de aire y luego un espejo. ¿Vale? Como consecuencia esto forma un sistema óptico. Son varios medios de manera consecutiva uno detrás de otro y la luz va pasando por ellos, refractándose y reflejándose. En cualquier medio la luz se va a propagar en línea recta. Lo que pasa es que al cambiar de medio sabemos que va a sufrir una refracción. Por otra parte, el camino de los rayos en principio va a ser reversible, es decir, igualmente si el rayo viene por aquí, rebota y pasa por ahí, pues al revés sería la trayectoria adecuada si el rayo en lugar de venir de la izquierda viniera de la derecha. Todos los rayos son independientes, es decir, se van a poder cruzar en distintos puntos, ¿vale? Pero las trayectorias no se van a ver modificadas. En las lentes o en los cambios de medios solamente se produce refracción, no vamos a considerar la reflexión, y en los espejos solamente va a haber reflexión. Y además vamos a tener en cuenta lo que llamamos la aproximación paraxial, que veremos más adelante, de manera que los ángulos van a ser menores de 10 grados. Cuando un objeto atraviesa un sistema óptico, se forma una imagen de él. Estas imágenes las vamos a clasificar de diferentes maneras, con diferentes criterios. Primero, según su naturaleza, que pueden ser reales o virtuales. Según su tamaño, mayores o menores que el objeto, y según su posición, que pueden ser derechas o invertidas. En principio, esta clasificación queda bastante clara, excepto quizás esta primera. Una imagen será real cuando, bueno, pues si tenemos aquí un objeto y aquí hay un sistema óptico, entonces, bueno, al atravesar los rayos de luz, este sistema óptico, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que estos rayos de luz converjan para formar la imagen del objeto y entonces esta imagen será real, pero puede pasar algo diferente, es decir, si tenemos aquí el objeto y tenemos aquí nuestro sistema óptico, los rayos al atravesar el objeto puede ser que diverjan. ¿Vale? Entonces, la prolongación de estos rayos es la que va a formar lo que llamaremos una imagen virtual. ¿Vale? La imagen virtual se forma por la prolongación de los rayos que divergen. En principio se separarían, no convergerían nunca, pero si los echamos hacia atrás se forma lo que llamamos una imagen virtual. Mientras si los rayos convergen en un punto, los rayos que salen de un mismo punto convergen en un mismo punto, le llamamos real. Vamos a ver el criterio de signos que vamos a emplear, que son una serie de criterios para determinar la ecuación de los dioptrios esféricos y todos los sistemas que vamos a ver. En primer lugar, el sistema se va a hacer referenciar todo con respecto al origen de coordenadas que está situado en la intersección entre el eje óptico y la superficie que estamos considerando. En este caso es una superficie esférica y nuestro eje óptico. Ahí está el origen de coordenadas. Y entonces las distancias hacia la derecha son positivas, a la izquierda son negativas, hacia arriba son positivas, hacia abajo son negativas. Como cualquier sistema de coordenadas. Por ejemplo, el objeto, la altura y es positiva y está situado a una distancia s negativa. La imagen tiene una altura negativa, está aquí hacia abajo, y está situado a una distancia s' positiva. El segundo de los criterios
es que la luz siempre va a viajar de izquierda a derecha, porque la imagen siempre va a estar a la izquierda. Nuestra imagen está situada aquí, siempre a la izquierda del dibujo, y entonces la luz va a viajar de la imagen, del objeto a la imagen, de izquierda a derecha. Atraviesa la superficie, se refractará, se reflejará, lo que sea. El tercer criterio, según medimos ángulos, los ángulos vamos a medir siempre del rayo al eje, en este caso, por ejemplo, del rayo a la normal de la superficie, del rayo a la normal de la superficie. Cuando medimos los ángulos entre el rayo y la normal de la superficie, son positivos si van en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Cuando giramos en sentido de las agujas del reloj, este ángulo es positivo con la normal de la superficie. Este ángulo va a ser positivo. Pero cuando medimos ángulos con respecto a cualquier otro eje, por ejemplo, con respecto al eje óptico, el criterio es al revés. El ángulo en esta otra dirección, hacia allá o hacia allá, son positivos. Es decir, con respecto a otro eje, el giro así es el positivo. El giro contrario las agujas del reloj. El quinto criterio, ¿vale? Es un criterio de nomenclatura. Cuando usamos símbolos, los símbolos que usamos para el objeto, por ejemplo, la distancia S, el punto A, donde está, la altura I, el ángulo θ, usamos unos nombres, y para la imagen vamos a usar los mismos nombres añadiéndoles el prima. Por ejemplo, S' es la distancia entre el origen y la imagen. Y S es la distancia entre el origen y el objeto. Y la altura del objeto y prima la altura de la imagen. A, el punto donde está situado el objeto, A', el punto donde está situada la imagen. Y así con todo. θ, el ángulo que forma este rayo con el eje óptico, pues θ', el correspondiente ángulo que forma el rayo ya refractado con el eje óptico. Y el último criterio es que los puntos los vamos a nombrar con mayúsculas y las distancias con minúsculas. El punto A, el punto O, el punto A' van a ser todas con mayúscula, la distancia S, S', I e I' van a ser con minúsculas. La única excepción es que el radio de curvatura de la superficie le vamos a llamar R mayúscula. Previamente hemos comentado que vamos a usar lo que llamamos la aproximación paraxial. La aproximación paraxial utiliza lo siguiente: cuando el ángulo o los ángulos son pequeñitos, hasta 10 grados más o menos, podríamos cogerlo algo más, pero bueno, hasta 10 grados, si comparamos el ángulo en radianes, el seno del ángulo y la tangente de ese ángulo, los valores son muy parecidos. De hecho, bueno, pues para un ángulo de un grado, en radianes son 0,017, el seno de ese ángulo es 0,017 y la tangente es 0,017. ¿Vale? De hecho, se diferencian en millonésimas. Para 2 grados, 0,034, 0,034 y 0,034. Así hasta 10 grados, ¿vale? De 0,174, 0,1736, que es casi 1,74, 1,763. Es decir, aquí la diferencia ya es un poco más significativa, ¿vale? Pero en general, si comparamos estos valores, el ángulo, el seno del ángulo y la tangente del ángulo van a ser muy parecidos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar el seno y la tangente, pues vamos a escribir directamente los ángulos. ¿Y esto para qué? Bueno, pues por ejemplo, la ley de Snell, n1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n2 por el seno del ángulo de refracción. Si usamos la ley paraxial, se transforma en una ley mucho más sencilla. n1 por el ángulo de incidencia es igual a n2 por el ángulo de refracción. Nos quitamos los senos, que siempre son más difíciles de manejar. Bueno, otra propiedad que vamos a estar usando para obtener las ecuaciones de los sistemas ópticos que vamos a manejar es algo que ya hemos comentado previamente en alguna clase, una propiedad geométrica de los triángulos, en la que
la suma de dos de los ángulos, la suma del ángulo beta y el ángulo gamma, es igual al complementario del tercer ángulo, es decir, el ángulo externo. ¿Vale? Si sumamos, bueno, estos valores, este se está moviendo, ¿vale? Ese valor de ahí con el valor de abajo siempre nos da el ángulo externo. ¿Vale? Eso lo utilizaremos para describir y para obtener las ecuaciones de los sistemas ópticos. En esta serie de vídeos nos vamos a preocupar primero de los dioptrios esféricos. Un dioptrio esférico básicamente es una superficie que separa dos medios distintos, homogéneos isótropos, con diferente índice de refracción. Veremos a ver qué ocurre en estos dioptrios esféricos y cómo se mueve la luz. Y a partir de estos dioptrios esféricos compondremos los espejos y las lentes. Básicamente un espejo es un dioptrio esférico en el cual los dos medios son el mismo. Lo único que ocurre es que la luz cambia de sentido y por lo tanto para hacerlo lo que haremos es que el índice de refracción del medio 2 va a ser igual a menos el índice de refracción del medio 1. Y de esta manera lo que estamos diciendo es que el medio 2 y el medio 1 son iguales pero con velocidades opuestas. Aquí la luz va para allá con esta velocidad, con la velocidad de la luz, y aquí va hacia allá con una velocidad opuesta. Y luego las lentes, en las lentes lo que tendremos son varios dioptrios consecutivos, ¿vale? Un primer dioptrio en una superficie y luego un segundo dioptrio en otra segunda superficie, con lo cual al final son como dos dioptrios esféricos consecutivos. Bueno, el último vídeo lo que veremos es la óptica geométrica del ojo, cómo se forma la visión. Bueno, y con esto terminamos la primera parte introductoria sobre la óptica geométrica. Hemos estado viendo qué es un sistema óptico, cómo clasificamos las imágenes y lo que veremos a continuación.